quiero dar inicio a la importante conferencia que va a estar presente, organizada desde el SEG, de la Comisión de Asuntos de Defensa del Consumidor, a cargo del doctor Sohaner. Se encuentra presente también la secretaria del SEG, Luciana de Turri. Muchas gracias, Fernanda Vázquez, decana de nuestra hermosa Casa de Estudios, por el espacio. Gracias a Laura y a Gabriel por estar presentes. La verdad que es un placer. Hemos decidido llevar a cabo este tipo de actividad por lo que es de público conocimiento, dado que todos nos estamos manejando en la era virtual y todo lo que es teletemático, y siempre es bueno tener otro tipo de herramienta y saber qué es lo que se está aplicando de los que realmente saben. Así que bueno, le paso la palabra a Luciana para la moderación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Bueno, buenas tardes. Gracias, Robert. Primero que nada, gracias al director de este Centro de Estudios Judiciales, al doctor Diego Molea, que, bueno, como dijo Roberto, no pudo estar presente ahora, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y al vicedirector, Roberto Conti, ya que sin la confianza y el apoyo todo esto no puede haberse llevado a cabo. Gracias a la doctora María Fernanda Vázquez, decana de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, por estar presente. Gracias a Ariadna, la subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Universidad Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Al panel, a este valiosísimo panel que nos va a acompañar hoy, integrado por el doctor Mariano Gastón Sohaner. Él es juez de primera instancia civil y comercial del Departamento Judicial de La Matanza, director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de La Matanza, maestrando en Derecho Civil, diplomado en Derecho Privado, quien nos va a hablar sobre el inicio de causas por medios electrónicos. Luego tendrá la palabra la doctora Laura Elizabeth Mato, agradecer también a ella, jueza de primera instancia civil y comercial del Departamento Judicial de La Matanza, directora del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de La Matanza y doctorando en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho Informático. Ella nos va a hablar sobre las notificaciones según la ley 14.142, correo electrónico, acta notarial, telegrama coleccionado, carta documento. Y por último, al doctor Hernán Gabriel Cuadri, él es secretario de la excelentísima Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y de Familia del Departamento Judicial de Morón, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, director del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de Morón, quien nos va a hablar sobre la prueba electrónica. Por último, agradecer a todos y a todas los que están presentes hoy, darles la bienvenida para esta nueva jornada del Centro de Estudios, y comunicarles que si les van surgiendo preguntas durante la charla, las pueden ir haciendo en el chat general. Por favor, pongan a quién va dirigida la pregunta, así una vez que terminen las 3 exposiciones, podemos leerlas y los expositores las pueden responder. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Mariano Gastón Sohaner. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a esta hermosa Facultad Nacional de Lomas de Zamora, de la cual en algunos años fui docente y tengo el mejor de los recuerdos. Muchas gracias al doctor Molea, a la doctora Vázquez, al doctor Conti por esta invitación. Así que bueno, vamos a tratar junto a Laura y a Hernán en el día de hoy darles un panorama general de cómo estamos frente al proceso en todo este tiempo de cambios. La cuarentena esta pandemia a nivel mundial vino a cambiar formas de trabajo, a la cual no somos ajenos. Hace muchos años la Suprema Corte de Justicia ya venía tratando de impulsar el expediente totalmente digital. Y bueno, creo que esta situación desgraciada fue lo que hizo y favoreció los tiempos en cuanto a avanzar en eso. Yo ahora voy a pasar, la idea es yo hacerles una breve introducción de cómo es el inicio de un expediente digital, cómo se inicia hoy en día un expediente digital. Lo mío es más que nada técnico, ¿sí? Y más que nada también apuntado a los letrados, a los efectos de facilitarles el inicio de las causas. Luego Laura va a hablar del tema de notificaciones, ¿no? Después de que se inicia la demanda, cómo seguimos. Y Hernán, todo el tema de la prueba informática en el proceso. Yo tengo un Power, no sé si me lo tienen que habilitar. Ya está habilitado, doctor. Ah, perfecto.
Ahí está. ¿Ahí se ve bien? A veces demora un poquitito, Bueno, pero no se está viendo. a ver, ya lo habilitamos. Sí, bueno, no importa, si no se habilita, no hay problema. Esperemos y, bueno, mientras si no arranco, ¿les parece? Los efectos de no... Bueno, arranco y después cuando aparezca el Power. La Corte sacó el 20 de junio de este año la resolución 593, a través de la cual estableció que todo el ingreso, recepción y distribución de las causas, tanto del fuero civil y comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo, se haga a través de medios electrónicos. Estableció que el único mecanismo para la presentación de causas es la presentación de escritos de inicio a través del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas en la página web de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se hace este inicio? Se genera un formulario provisto por el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Corte, y este formulario va a revestir la calidad de declaración jurada que efectúa el letrado al momento de completar toda la solicitud. Junto con la demanda se debe digitalizar toda la prueba documental que el letrado tenga en su poder, el DNI de la parte actora, la carta poder, el poder, etcétera, toda la documentación con la que cuente. Y en su caso, el acta de cierre de mediación judicial o el acuerdo a homologar en el caso de que hubiera llegado a un acuerdo. En el caso de que inicie la demanda y tenga la mediación previa, debe solicitar en dicho formulario la radicación en el juzgado sorteado al inicio de la mediación. Tanto el formulario como la documentación debe cumplir con los pertinentes requisitos de los artículos 50 y 51 del Acuerdo 3397 de la Suprema Corte. En este punto es importante acordarse que la Corte hace un par de tiempo nomás ha sacado la acordada 3975, que la acordada 3975 es la que regula todo el tema de las presentaciones, de los escritos. Yo no sé si ahí se empezó a compartir el Power. Ah, perfecto. Buenísimo. Es el que regula todo el tema de las presentaciones, acá les pongo acá. En esta acordada 3975 es la que modifica el acuerdo 2514, que es la que regía cómo debían ser todas las resoluciones judiciales, como así también los escritos presentados en los expedientes. El artículo 1, bueno, dice respecto a las presentaciones, deben tener nombre y apellido, el número de quit y condición impositiva, los datos de inscripción en la matrícula y previsionales, el número de expediente asignado al iniciarse, la carátula completa del juicio, la mención de la parte a la que representa o quien peticiona, y la expresa indicación de los domicilios constituidos. Y el artículo 2 es más apuntado a cómo debe ser un escrito o una resolución judicial, que debe estar conformado en hoja A4, con 1.5, simétrico, bueno, todas las características, el tipo de letra que debe reunir, sin perjuicio de la 3975, que es la que viene a establecer unos parámetros generales. La idea es, bueno, que de a poco, con esta situación de la informática, se vayan adaptando todas las presentaciones a un mismo formato. Esto, con respecto a la presentación por letrado patrocinante, es una de las mayores dudas que se presentan, y una de las mayores consultas que nos generan en los juzgados de los letrados al momento de interponer la demanda. Ustedes saben muy bien que durante todos estos años estuvo siempre en tela de juicio la presentación del letrado patrocinante, cómo hacía con la firma de la parte, a la imposibilidad de que la parte pueda firmarlo digitalmente
el escrito, después en otra etapa, al otro día se lo hacía comparecer al juzgado a fin de que lleve el escrito firmado por la parte. Bueno, después de muchas idas y vueltas, la Corte lo reguló en esta resolución y estableció que en caso de ser iniciado por patrocinante, el letrado debe hacerle firmar a la parte el escrito de demanda y después el letrado debe iniciar la demanda con una reproducción idéntica a la que tiene firmada por la parte. Y en este caso el abogado se convierte en depositario, ¿sí?, de la demanda que tiene firmada por él y por la parte. Vale decir que cuando inicia el expediente a través del portal, solamente va a tener que transcribir el contenido de la demanda, pero no es necesario que adjunte escaneado en PDF la demanda con la firma de su cliente. En el caso, obviamente, de que sea apoderado, no hay ningún problema porque firma el letrado. Bueno, con la demanda se debe acompañar bono y ius, tanto el bono como el ius. Colproba facilita a través de su página web la solicitud de ambos instrumentos, así que hoy en día tramita todo digitalmente. Y después, bueno, ustedes recuerdan bien los que ejercen la profesión que anterior a la pandemia, cuando se debía concurrir a la receptoría controlaba el cumplimiento de los artículos 50 y 51 de la acordada de receptorías generales de expedientes, y hoy en día también lo va a seguir haciendo, como así también con la 558 y 3975. Y motivo por ello, la receptoría va a poder observar esa presentación detallando el motivo y devolvérselo al letrado para que dicho letrado subsane dicha deficiencia. Esto es muy criterioso por parte de cada una de las receptorías, obviamente de cada departamento judicial, en cuanto a la observancia o no de los requisitos que posee la demanda. Muchos jefes de receptoría consideran que ellos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para darle la facultad al secretario o al juez para observar alguna deficiencia de la demanda, salvo que sea muy notorio, ¿sí?, o no esté acompañando algún instrumento esencial. Con respecto a los amparos, se van a iniciar electrónicamente también a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, y se van a sortear entre todos los organismos jurisdiccionales de primera instancia, con excepción del fuero penal, de los juzgados de garantía y los juzgados de garantías del joven. Después el amparo se sortea tanto en el fuero civil y comercial, laboral, familia, menores y contencioso administrativo. Hay un proyecto de reforma de este artículo en cuanto a que se faculte a los letrados a que al momento de interponer los amparos puedan llegar a seleccionar el fuero, por lo menos, para que receptoría sortee dentro de ese fuero, pero hasta ahora no está reformado este artículo, motivo por el cual el amparo se sortea en todos los fueros. Esto es una norma transitoria que tiene la resolución, que habla de todas las causas que los letrados hayan iniciado desde el 12 de marzo al 26 de junio, durante la suspensión de toda la actividad de ingreso de causas normalmente, y entonces todas las causas que hayan entrado en los juzgados de turno con carácter urgente a los efectos de interrumpir la prescripción, van a continuar tramitando en dichos juzgados, ¿sí?, salvo que alguna de ellas tenga una conexidad con alguna otra causa, en donde el juez se va a declarar incompetente y lo va a radicar en la receptoría para que la receptoría haga el libre sorteo de dicha causa que entró en turno en carácter de urgente en dicho juzgado. ¿Qué pasa con las quejas? Bueno, también esto es algo que se reformó después sobre la marcha. Las quejas por denegación de recursos también deben ser ingresadas a través del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas de la página de la Corte, y yo ahora les voy a mostrar en un instructivo cómo es que se diferencia de las causas de ingreso normal de expediente. Esto es un punto que tiene la resolución que es muy importante, que se relaciona muchísimo con lo que van a hablar Laura y Hernán ahora, cuando yo termine, que habla de que una vez radicada la causa, según el mecanismo que establece esta resolución, a pedido de parte, el órgano judicial, dice, según su prudente valoración,
y teniendo en cuenta las circunstancias de las restricciones impuestas por la emergencia, podrá disponer todas las medidas factibles que estime conducentes para el impulso mediante el uso de herramientas tecnológicas. Es un punto que tiene esta resolución que es bastante denso, ¿sí? Porque es muy abarcativo, es muy amplio y le da muchas facultades al juez respecto a las medidas que puede llegar a tomar, pero asimismo con todas las restricciones del caso en la emergencia, ¿no? Porque habla de prudente valoración, ¿sí? Habla de tener en cuenta todas las restricciones impuestas por la emergencia y habla del uso de las herramientas tecnológicas. Vale decir que este punto se debe relacionar con la resolución 480 que sacó la Suprema Corte, en donde también a partir de esa resolución habla de todos los mecanismos que pueden utilizar los jueces a los efectos de hacer avanzar los procesos. La resolución 480 dice que todos los actos procesales compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia, cuyo despacho por los órganos judiciales se realizarán en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo permitan. Y este es un punto el que viene que también es muy criterioso, porque habla de que se pueden implementar esas medidas siempre y cuando no impliquen afluencia o traslado de personas a la sede de los órganos o al lugar de practicarse la diligencia. Esto después, Hernán, seguramente va a hacer alguna alusión al caso, porque yo he tenido situaciones y he conocido casos de colegas en donde el perito médico, por ejemplo, alude que él no tiene ninguna restricción para poder citar a un paciente a su consultorio, respetando todas las medidas de protocolo y aislamiento necesario, y sin embargo, si uno se atiene a la letra fría de esta resolución 480, no se podría permitir una pericia médica, porque estamos haciendo trasladar a la parte al lugar donde deba practicarse la diligencia. Entonces yo creo que esto hay que verlo con ciertos matices y con cierta... teniendo en cuenta la profesión de la cual estamos hablando al momento de ordenar una determinada pericia o medida, ¿no? El tema de disponer que no se traslade la gente al juzgado, sí, eso no tiene mayor dificultad, pero sí tengo ciertas reservas con el lugar donde va a practicarse la diligencia. Todas estas medidas pueden ser tomadas a excepción de audiencias testimoniales, audiencias confesionales, audiencias de vista de causa, audiencias con niños, niñas y adolescentes, y audiencias con personas con capacidad restringida. ¿Sí? Estas son las excepciones que pone la Corte, ¿sí? Frente a la cual no se pueden tomar, ¿sí?, dichas medidas ni utilizarse las herramientas tecnológicas. Acá lo que le hablaba antes, vuelve a reiterar la resolución que se podrán autorizar pruebas periciales cuando los medios tecnológicos disponibles permitan y no implique el traslado de personas al juzgado o al lugar donde deba practicarse la diligencia. ¿Sí? Por eso, bueno, este es un tema que está en cuestión. Bueno, todo lo que les dije antes es un breve resumen de cómo están iniciándose y dónde estamos parados con respecto al expediente digital hoy en día y con las restricciones y la emergencia que tenemos. Esto es un breve paso técnico, sobre todo, bueno, para los letrados, para que se orienten en lo que acabo de decir. Acá está el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, acá inicio de causa, acá se debe seleccionar el organismo. En el organismo se debe poner receptoría general de expedientes, eso es muy importante, ¿sí? Que no se confundan, porque están todos los organismos, y que no se confundan que siempre deben poner receptoría general de expedientes, más allá de que se esté iniciando un proceso en donde ustedes vayan a pedir la erradicación del expediente. No pueden seleccionar directamente el organismo, ¿sí?, sino que deben seleccionar receptoría general de expedientes, acá de La Matanza, de Lomas de Zamora o de donde fuere. Bueno, deben completar el título, observaciones, acá, bueno, el fuero, objeto, localidades. Acá, voy a volver a acá. Y esto es muy importante en lo que les decía acá, por ejemplo, organismo Lomas de Zamora, receptoría general de expediente, completan el fuero, el objeto, localidades, y acá abajo ven que dice pedido de erradicación directa. Ahí completan
el número del expediente al cual ustedes están solicitando la radicación, ¿sí?, de la causa. Y en el caso de que sea una queja, en vez de seleccionar Receptoría General de Expedientes, van a seleccionar Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en este caso Lomas de Zamora, y acá abajo en el objeto hay una opción. Cuando ustedes seleccionan Cámara, automáticamente cambian las opciones a que si ustedes seleccionaran Receptoría General de Expedientes. Entonces, si ustedes seleccionan Cámara de Apelación, automáticamente acá hay una opción que dice Queja por apelación denegada. Entonces seleccionan la queja y ahí inician la queja. Estas son las dos variantes, por receptoría en causa común o cámara cuando es una queja. Bueno, completan los datos del actor, tipo de persona, si es física o jurídica, nombre, apellido, tipo de documento, número de documento. En las sucesiones es muy importante que no se confundan, ¿sí?, que pongan el nombre del causante y que no pongan el heredero, porque muchas veces, por ahí como el cliente es el heredero, por ahí se pueden llegar a confundir en la planilla. Entonces es muy importante que no se confundan con el nombre del causante. Ponen confirmar valores del actor, o si se equivocaron, seleccionan quitar lo seleccionado. Esto es con los datos del demandado, lo mismo, exactamente lo mismo del actor, con la diferencia de que suele pasar que ustedes no cuenten con el número de documento del demandado, entonces deben poner no informado, ¿sí? Y en el caso, bueno, que también ponen confirmar o quitar. Nunca se debe completar con la palabra cero o el guión, ¿sí?, sino que deben poner la palabra no informado. Acá es donde ustedes van a ingresar el texto de la demanda, siempre se aconseja que ustedes lo hagan en Word, y después lo copien y lo peguen, y después en archivo se adjunte toda la documental que ustedes vayan a adjuntar con la demanda. En caso de iniciarse una causa que haya tenido mediación previa, no es necesario que ustedes transcriban. Cuando ustedes vayan a sortear una causa que requiera mediación previa, no es necesario que transcriban toda la demanda que vayan a iniciar, ¿sí?, salvo que sea interruptiva de la prescripción, en donde ahí sí va a ser necesario. Pero si es a los efectos de iniciar la mediación solamente, no hace falta. A los efectos de facilitar a las receptorías tanto la carga de la documentación como a los juzgados de poder individualizar la misma, se les sugiere a los letrados que cuando adjunten en PDF la demanda, individualicen la documental que están adjuntando. Por ejemplo, en los archivos pongan demanda, DNI de, el nombre y el apellido, certificado de función de, carta poder de, quit de. ¿Sí? Eso va a facilitar mucho la labor tanto de la receptoría como de los juzgados a los efectos de poder individualizar dicha documental. Finalmente se firma y se envía. En el caso de que haya más de una persona para firmar la demanda, se debe firmar, se debe guardar, después firmar, guardar y después como último trámite enviar. Porque ustedes una vez que ponen firmar y enviar ya no permite volver atrás para que sea firmado por otra persona dicha demanda. Una vez que iniciaron la demanda lo van a ver en beige, así en el portal, distinguido en blanco lo que ya se presentó y en beige, y hay distintas opciones, ¿sí?, que van a aparecer, que son firmada sin presentar, pendiente o recibida. En el caso de que esté firmada sin presentar es porque ustedes ya la firmaron pero no la enviaron. En el caso de que esté pendiente, cuando ustedes la firmaron, la enviaron y el juzgado todavía no la abrió, no la descargó. Y recibida es una vez que el juzgado ya la recibió y la descargó. Esto, bueno, es una dirección de YouTube, que como yo le voy a mandar a Luciana el Power, ustedes ahí van a poder ver todo esto en un video interactivo. Así que bueno, esto es un breve resumen. Hasta este momento llegamos, nosotros ya recibimos la demanda, y bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Mato, que nos va a hablar un poco de cómo notificamos esa demanda. Así que bueno, muchas gracias a todos y después nos vemos con las preguntas. Gracias, Gastón. Muchas gracias por la exposición muy clara. Bueno, doctora Laura Mato tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, parece que me toca la parte más difícil porque la demanda la podemos ingresar, pero vamos a ver qué pasa con toda esta situación de pandemia y el trabajo en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, antes de empezar con el esquema de lo que pensé para el día de hoy, agradezco también a las autoridades, al doctor Molea, a la doctora Vázquez, al doctor Conti y a todo el equipo técnico por invitarme a este conversatorio. La verdad que yo estoy muy contenta, soy egresada de la universidad, no solo como abogada, sino que me he formado como docente en las materias de Derecho Internacional Privado, Seminario de Informática Jurídica, Derecho Civil de las Obligaciones, así que para mí hoy estar acá es una gran alegría. Y un cariño para todos también los que están participando de este encuentro virtual, ¿sí? Como es ahora. Bueno, hablar de notificaciones, ¿sí? Y puntualmente relacionado con la pandemia, es trascendente hoy por hoy, pero también es importante recordar que hay un código de procedimientos, ¿sí? Y reglamentaciones de la Corte que desde el año 2010 viene haciendo en forma permanente y continua con el objetivo de llegar al expediente digital. Y también, como decía Gastón, si bien se ha avanzado muchísimo, lo cierto es que la pandemia nos toma de alguna manera de sorpresa con algunas circunstancias. Pero eso no quita de que la Corte ha reglamentado la atención mínima del servicio de justicia y además una reanudación progresiva de plazos para los órganos jurisdiccionales a partir del 29 de abril y para las partes, ¿sí? O terceros requeridos en un proceso a partir del 6 de mayo. Y ahí es donde vemos la complejidad del sistema electrónico, munido de las normas procesales y además con las reglas excepcionales que en el caso concreto del fuero civil y comercial es la resolución 10, ¿sí? Que crea una suerte de excepcionalidad, un mini código procesal de excepcionalidad, y que replica después en el acuerdo 3975 y en esta cuestión de la reanudación progresiva, de la posibilidad de poder seguir avanzando siempre y cuando no se topen, ¿sí? Con las circunstancias del conocimiento público que son de salud relacionadas con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero bueno, toda esta grilla de resoluciones que fue dictando la Corte fue marcando el camino en donde estamos hoy día, sin perjuicio de que eventualmente a futuro de abrirse, digamos, el estado de cuarentena o de confinamiento, estos actos, ¿sí? Cada vez se contrapongan menos, ¿sí? Con el aislamiento y podamos tener más actividad o más interacción humana, ¿sí? Porque la digital es extrema en este momento. Por ejemplo, yo les comento en mi dependencia, la dependencia que tengo a mi cargo, hemos firmado más de 9.600 trámites, ¿sí? Desde marzo a la fecha, y con trabajo remoto. Y no es lo mismo que trabajar presencial. A ustedes les debe pasar lo mismo como operadores jurídicos, y máxime que no pueden ir a los despachos. Lo mismo nos pasa a nosotros, podemos ir a nuestros despachos. Si ustedes no van a los estudios, nosotros no vamos al juzgado, ustedes no ven la carpeta, nosotros no vemos el expediente. Es realmente estresante, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Sobre todo desde ese momento o íter que la Corte dice se reanudan progresivamente los plazos para todos, ¿sí? Tengo que apelar, tengo que resolver, etcétera, etcétera. Pero para hablar de notificación en sí, no es ocioso recordar el concepto procesal que todos conocemos de la notificación en sí misma, como un acto de transmisión procesal. Y no solamente la notificación es la cédula, tal así como la conocemos. Dentro de las notificaciones tenemos que encontrar a las vistas, los traslados, y también los oficios y los exhortos, ¿sí? Porque son todos actos de anoticiamiento, y relacionados con esta dificultad de avance en la medida que el expediente se digitaliza. Si bien las vistas es una cuestión más acotada, está más que nada representada entre organismos jurisdiccionales o la actuación del Ministerio Público, los traslados pueden complicarse en la medida que requieran a terceras personas, sí, que no tengan domicilio, pero
por lo general pueden ser por nota o por cédula. El tema de oficios y exhortos, la verdad que amerita otro encuentro, porque de hecho está reglamentado detalladamente, no solo para las partes, sino respecto de terceros en épocas de la pandemia, y vamos a tener que verificar y estudiar en cada caso concreto si existe un convenio o no con la Corte para que ese domicilio electrónico tenga efectividad. Así que, por tanto, vamos a dejar eventualmente quizás para alguna pregunta, algún estudio. Pero yendo al término de notificación propiamente dicho, vamos a caracterizarlo a partir de su función, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comunicar a las partes o a terceros una resolución judicial. Y esto no es redundante, porque su objetivo es asegurar el contradictor en el tipo de proceso, ¿sí? Y además va a determinar el inicio del conteo de los plazos procesales. Y ahí es donde vienen un gran número de cuestiones. Entonces, a noticiar a partes y terceros una resolución judicial, asegurar el principio de contradicción y tomarlo en cuenta como el inicio del conteo de los plazos. Y acá vale la reflexión a partir de esta calificación asegurar el principio de contradicción, que hay muchos procesos, ¿sí?, de materia civil y comercial que no necesariamente son adversariales, tienen naturaleza voluntaria, y vamos a ver que de esta manera podemos flexibilizar con, digamos, con mucha más soltura las normas procesales, ¿sí? Como el tema de sucesiones, realmente no hablamos, si tenemos que convocar a los herederos que no se presentaron en nuestro escrito de inicio, que se presenten a los 30 días y acrediten el vínculo, no es un traslado de demanda propiamente dicho. Entonces, vamos a poder flexibilizar más que en el caso eventual de demanda, ¿sí? Sin perjuicio de lo que veremos más adelante. Entonces, la naturaleza de eso también va a marcar esa cuestión de lo que trasciende la notificación, ¿sí? No es lo mismo una exhibición de libros, una información sumaria sin expediente, qué pasa con las diligencias preliminares, que necesitamos requerimientos de terceros. Ahí realmente yo no advierto mayores problemas, sino en la elaboración de la hipótesis del caso. Pero en materia de procesos contradictorios, ahí vamos a tener algunos escollos que sortear. Y volviendo al tema de notificaciones y puntualmente al principio rector de nuestro Código Procesal, sabemos que el principio general es la notificación por nota. Esto significa que nos quedaremos notificados Ministerio de Ley en forma automática los días martes y viernes, o el día hábil si fuera inhábil alguno de ellos, ¿sí? Ahora, atendemos también a otros tipos de notificaciones que el Código reglamenta y que también reglamenta la 3845, el acuerdo, ¿sí?, del 2017, que impacta puntualmente en este capítulo, ¿sí?, del Código Procesal. ¿Sí? Estamos refiriendo al grupo de artículos que va del 133 al 149. El acuerdo 3845 del 17 apunta allí. Mientras que para presentaciones electrónicas o escritos, tenemos otro capítulo del código, con otras incumbencias. Hoy trataremos de hablar de notificaciones. Vamos a tener que verificar que no solo es la cédula, tenemos la notificación personal, la que se realiza por radiodifusión, que es menos usual, la que usamos a través de la publicación de dictos, ¿sí? Por lo general se la ve mucho en materia de usucapión, en donde tenemos demandados titulares dominiales que generalmente han fallecido y que tenemos que buscar a sus herederos, y no encontramos a los herederos y se termina notificando por edicto, pero es una notificación y tiene que cumplir ciertos recaudos. Ahí es donde también encontramos el sistema de la vista con la intervención del defensor, que verifica todos los cumplimientos de orden público a partir de ser una acción de naturaleza real. Y después vamos a encontrar la notificación por telegrama, por carta documento, acta notarial y correo electrónico en el artículo 143, ¿sí?, que nos vamos a explayar.
En principio, la notificación más importante y que antecede al 143 es la del 135, que es la notificación por cédula, y tal la conocíamos, ¿sí?, los de la generación del siglo pasado con la cédula papel. Esto no viene a acotación, vamos a referirnos al 143, y el juego armónico que hace el 143 con el 135, ¿sí? Pero todo lo que menciona el 135 es por cédula. Lo que viene a impactar el artículo 143 es a qué domicilio, ¿sí? Porque ahora tenemos la innovación del domicilio electrónico, que es el correo electrónico oficial, que se debe constituir conjuntamente con el domicilio físico en el radio de la jurisdicción que pretendemos litigar. Entonces, vamos de lleno al artículo 143 y no lo vamos a ocurrir, pero sí hay que entender su dinámica para después, en su caso, debatir la excepcionalidad del traslado de demanda en tiempos de pandemia, y vamos a decir que el 143 es claro al determinar que se implementa el correo electrónico oficial. El acta notarial, el telegrama colacionado con copia certificada y aviso de entrega, carta documento con aviso de entrega también. Y la fecha de notificación que se va a tomar en ese caso va a ser la que entregue el instrumento. Ahí había desaparecido. Esto va a funcionar también, no solo para el telegrama, la carta de documento, sino en el caso del correo electrónico. Y esto vamos a ver que va a ser impactado en cuanto al conteo y reglamentado por el artículo 6 y 7 del Acuerdo 3845, ¿sí? Pero no nos adelantemos. Ahora bien, así como el artículo menciona cuáles son los nuevos medios permitidos, por así llamarlos, con la reforma del año 2010, nos va a decir qué medios no pueden utilizar y en qué casos. Es decir, el correo electrónico, el telegrama y la carta de documento no se van a poder utilizar para dar traslado de demanda, reconvención y su documentación, llamar a a partes terceros al proceso, ¿sí?, o notificar sentencias de naturaleza interlocutorias o definitivas. En esos casos no vamos a poder usar ni el correo electrónico, ni el telegrama, ni la carta documento. La primera noticia es que la resolución 10, ¿sí?, que viene en el conjunto de resoluciones de pandemia de corte, resolución 386, 480 y sus sucesivas, hacen la excepcionalidad de la excepcionalidad, porque permite en pandemia notificar todo, ¿sí?, al domicilio electrónico, inclusive estas resoluciones. Pero no es lo que dice el 143, pero la Corte está haciendo la excepción de la excepción. Así que es para meditar entre operadores del derecho. Dice que no se puede utilizar porque según verificamos del 135 y de ciertos principios constitucionales, es la garantía del debido proceso, ¿sí?, y la defensa en juicio, la demanda, la reconvención y su documentación la tenemos que notificar en el domicilio real de las personas, no podría ir a un domicilio electrónico. El medio es otra cosa. Citación de terceros pasa exactamente lo mismo. Y las sentencias interlocutorias y definitivas, excepto que versen sobre negligencias de la prueba, tampoco, porque ahí podremos y debemos hacer la cédula electrónica, pero irá al domicilio físico constituido por la parte, ¿sí? El artículo 143 nos sigue marcando camino y dice qué es lo que tiene que hacer de oficio el órgano jurisdiccional, qué nos tiene que notificar y cómo. La suerte es cómo, es por cédula. ¿Y a dónde? Al domicilio electrónico oficial que hemos constituido. Y ahí va a tener que notificarnos. Cuando la cuestión se ha decretado de puro derecho, todas las providencias que se dicten entre el llamamiento de autos para sentencia y la sentencia, raro, pero puede haber diligencias o medidas para mejor proveer, y en ese caso se suspende el curso del dictado de sentencia, y también todas aquellas resoluciones que se dicten frente al cumplimiento de un acto antes de la fecha que tenía pactado. Entonces, es de ante tempus se notifica de esta manera. Y también la fijación de la audiencia preliminar y todo el provimiento de la prueba debe ser notificado de oficio por el órgano jurisdiccional, juez o tribunal. Finalmente,
el 143 también le dice a los abogados que son ellos quienes tienen la facultad de elegir los medios para hacer las notificaciones, acta notarial, telegrama o carta documento. Y eventualmente esos gastos o erogaciones van a estar incluidos dentro de las costas, es decir, que cuando se practique a futuro la liquidación, se incluirán, excepto artículo 77, es decir, que pierdas el juicio y te imponga las costas. Además, habla el artículo de la operatividad o la dinámica que debe tener esta elección que hace el operador jurídico, de que frente al fracaso, ¿sí?, de una notificación, no necesariamente tenemos que pedir otra por escrito, ¿sí? Los famosos despachos libres en nueva cédula, libres en nueva cédula. Eso lo viene a solucionar, y pese que está introducido hace bastante tiempo, a veces no parece tan dinámico, tan operativo. Yo siempre digo, hay que amigarse y familiarizarse con estas herramientas procesales, sin perjuicio de todo lo que estamos pasando con el tema de la pandemia. Dicho esto, ¿sí?, y no los quiero aburrir, hay cuestiones fundamentales relacionadas con, en este momento, con la cuestión sanitaria, ¿sí?, que en cada caso en concreto veremos si se pueden llevar adelante o no. Y también dependerán a veces de los requerimientos de los terceros, ¿sí?, que tenemos que comunicar una resolución judicial. Hay terceros que quizás tienen un domicilio constituido a través de un convenio con la Corte, pero al solo efecto de comunicaciones electrónicas, y no para el traslado de una demanda. ¿Por qué no es un domicilio real desde el punto de vista del Código Civil y Comercial? Entonces, en cada caso iremos viendo, pero hemos visto, ¿sí?, en este tiempo, sobre todo de acuerdo a la naturaleza de cada cuestión, que se flexibiliza la utilización de los medios del artículo 43, pero a domicilios distintos o por medios distintos. Es decir, que podemos usar, ¿sí?, para algunos jueces han dictado resoluciones, por ejemplo, para el traslado de una demanda de naturaleza de alimentos a través de carta documento, ¿sí?, que no podríamos hacer en función de la previsión del 143 y de consumo con el 135 inciso primero. Y el acto ha conseguido su finalidad, ¿sí? Yo no he visto todavía. Porque hablar de nulidad en abstracto tampoco tiene mucho sentido. La nulidad por la nulidad misma no procede, y eventualmente se debe demostrar un estado de indefensión. Así que todo no es que va a ser todo nulo. Entonces, en cada caso, e insisto, y de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, hay necesidades o acciones que son de plazo esencial. Por ejemplo, un amparo requiriendo medicamentos. En ese caso, ¿sí?, hasta se pueden constituir oficiales ad hoc, los mismos funcionarios de los juzgados, se puede habilitar la oficina de mandamientos para que el oficial de justicia lo haga, incluso, como también sugiere la Comisión de Gestión Provincial de Magistrados y Funcionarios, los propios abogados pueden constituirse como oficiales ad hoc y hacer la notificación. Lo que pasa es que toda esta actividad que está, y la encontramos perfectamente en el Acuerdo 3397, artículos 162, 169 y la reglamentación específica del 143 inciso J, en algún momento se contrapone con las normas de aislamiento, porque hay muchos colegas que son personas de riesgo, no sabemos a qué lugar vamos a ir, quizás donde haya un pico en este momento de contagio o a futuro, todo en cada caso en concreto. Por eso, me parece, en principio, ¿sí?, y sin prejuzgar, más adecuado utilizar el medio que dispone el código, haciendo la excepción, ¿sí?, del 135. Pero quizás más extremo, me parece, y no es que tenga una mirada cerrada, utilizar medios que no están quizás homologados, ¿sí?, o incorporados en el código, como es una notificación por WhatsApp, por email no oficial, ¿sí? Y eso quizás porque soy del siglo pasado y no estoy ayornada, pero no, eso es para darle una garantía en cuanto al canal de comunicación, porque el acto procesal va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Va a ser el traslado de una demanda. Sin embargo, un colega me comentaba que notificó por WhatsApp 2 divorcios y le fue muy bien, no tuvo ningún inconveniente. Entonces,
Eso será una cuestión de ir viendo, de ir requiriéndolo y de ir creando, ¿sí?, resoluciones novedosas, de alguna manera. No me quiero extender demasiado, y para finalizar también les quería decir que en este sentido, en este pensamiento de conjugar las normas procesales con los acuerdos de Corte, ya la Corte se ha expedido en varios precedentes relacionados a las presentaciones electrónicas, y hace poco, aunque un caso de hace 2 años, digamos, por los tiempos, sobre aspectos informáticos que vienen a atravesar el proceso judicial. Uno de ellos es Carnevale, respecto de la falta de firma de un escrito electrónico y su acompañamiento, digamos, en PDF, y más recientemente Cajal, de una deserción de un recurso de apelación, por una cuestión ahí defectuosa en cuanto a la fecha en que había quedado depositada la cédula electrónica en el domicilio del abogado apelante, ¿sí?, cuyo recurso quedó en deserción. Bueno, este material, insisto, se los puedo hacer llegar, y creo que en tiempo, y le voy a pasar la palabra a Hernán para que siga con el tema. Gracias, Laura Mato, muchas gracias por tu exposición. Y ahora sí, le damos la palabra a Hernán Gabriel Cuadri, que nos va a hablar sobre la prueba electrónica. Gabriel. Bueno, gente, al igual que mis colegas, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar acá compartiendo este panel con ellos, y especialmente que una universidad como la de ustedes me haya convocado. Y les agradezco a todos que estén un viernes a la tarde compartiendo este momento conmigo. Luciana, si querés, empezamos a compartir mi PowerPoint. Vale. Ahí, no sé si lo están viendo. Todavía no. Todavía no, listo, ok. Vos me avisás cuando esté, y lo arrancamos. Bueno, nada, ahí se ve, Hernán, ¿eh? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, vamos a ver. Ahí se ve y ustedes me ven a mí. Sí. Entonces está muy bien. Listo, yo preparé, en realidad, toda la parte útil, todo lo que había que escuchar útil, lo escucharon de Laura y de Gastón. Lo mío, en realidad, quizás no le parezca tan útil o tan pragmático o tan de uso cotidiano. Y aparte los invito a olvidarlos un poquito de la pandemia, ¿no? Estamos metidos tanto en toda esta cuestión del COVID y demás, y creo que en algún momento esto se va a terminar. Y creo que en algún momento de esto vamos a salir, pero todo el impacto y la innovación tecnológica va a haber quedado. Yo quería hablarles hoy muy brevemente de prueba electrónica. Evidentemente prueba electrónica es un súper tema que ocupa tomos y tomos de libros, con lo cual no voy a poder hacerlo en profundidad. Elegí dos tópicos específicos que van a ver que les van a llamar la atención, o por lo menos lo van a divertir un poco, y hacer una pequeña intro de qué hablamos cuando hablamos de prueba electrónica. En definitiva, cuando hablamos de prueba electrónica, y disculpen que vaya rápido porque voy a tratar de meter la mayor cantidad de contenido en el tiempo que tengo para no pasarme, y después podemos dejar lugar a las preguntas. Cuando hablamos de prueba electrónica, bueno, hablamos de la utilización a los fines probatorios o acreditativos de los datos generados, recolectados o almacenados mediante la utilización de equipos informáticos. Lo interesante de esto, y lo que se pone muy jugoso, es que mediante los datos electrónicos podemos acreditar dos tipos de hechos, ¿sí? Puse dos cosas para los millennials y para los no tan millennials. Varios estarán buscando quién es esa chiquita se llama Heidi. Lo electrónico puede servir para acreditar hechos sucedidos en el mundo físico que se hayan plasmado en un documento electrónico, y también hechos acontecidos en el ámbito virtual. Cuando veamos un poco de prueba de Zoom, porque ese es uno de los temas que elegí para darles hoy, o para compartir con ustedes hoy, vamos a volver sobre esto. Pero lo importante es que la prueba electrónica no va a servir solamente para acreditar cuestiones que hayan sucedido en el ámbito electrónico, sino que muchas veces cuestiones en la realidad tangible y cotidiana van a poder ser demostradas por este tipo de medios. Y esto es súper importante porque antes determinados hechos, como por ejemplo los que acontecían en los procesos de familia, eran de muy difícil acreditación. Digo, en la privacidad de un domicilio, ¿cómo podías acreditar estas circunstancias? Y ahora todo el mundo porta cámaras, todo el mundo porta micrófonos, todo el mundo porta un montón de instrumentos que permiten la generación de documentos electrónicos que después van a poder ser utilizados como
medio de acreditación en el proceso. Voy rápido solamente porque esto es la intro, el PowerPoint después se lo voy a dejar a Luciana. Lo que marco es que la tendencia en los próximos años va a ser ir hacia un proceso donde vamos a tener muchas más fuentes documentales que fuentes reales. Si hoy en día chocamos en una esquina donde hay cámaras, probablemente vamos a usar esas cámaras para acreditar qué es lo que sucedió antes de intentar utilizar testigos a veces de dudosa credibilidad. Entonces, ¿cómo empieza a jugar esto y cómo los datos que todo el tiempo estamos generando, o sea, todo el tiempo generamos datos, todo el tiempo cuando andamos con esto, estamos generando datos. O sea, el que leyó 1984 y se horrorizó en su momento por las telepantallas de Orwell, ahora las llevamos adentro, ¿sí? Ahora las llevamos guardadas en el bolsillo, ¿sí? Ahora tenemos una telepantalla al lado. ¿Y saben qué? A Orwell la telepantalla lo miraba y se corría un costadito. Nosotros estamos con la telepantalla al lado de él, de la cama, ¿sí? Muchas veces durmiendo, muchas veces roncando, muchas veces teniendo relaciones, con una telepantalla al lado. Con un micrófono que no sabemos cuándo se abre y cuándo se cierra. Piénsenlo. ¿Ustedes por qué creen que el teléfono se activa cuando ustedes le dicen OK Google? Porque los está escuchando de antes. Entonces, estos aparatos nos están escuchando siempre y todo el tiempo estamos generando datos. Si ustedes se fijan en el historial de ubicación de ustedes, donde estuvieron el 15 de febrero de 2016, probablemente ustedes no se acuerden, pero Google sí. Antes de entrar a la reunión hablábamos del Digital Tattoo. Estas cosas son imposibles de despojarse de ellas. Lo que es interesante, y me parece lo que tenemos que tener en cuenta, es que estos datos que se generan todo el tiempo, si somos partícipes de la teoría de que la verdad jurídica objetiva es uno de los fines del proceso, no solamente pueden, sino que deben usarse. Entonces, de lo que les invito a que conversemos hoy es de dos temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Porque la digitalización que hasta ahora venía a cierta velocidad acelerada, ahora se hiperaceleró. Porque todos nuestros contactos son a través de estos medios de teleconferencias, nuestras compras son a través de aplicaciones de telefonía celular o de contratos electrónicos o de Mercado Libre. Ya no ni siquiera miramos la novela de Canal 9, sino que miramos en Netflix. Entonces, la digitalización venía hiper rápido, ¿sí? Y viene el COVID y la empieza a empujar de atrás y nos transformamos en una vida en la cual, ¿cuándo ustedes iban a pensar? Veo gente de un poco más edad entre el auditorio, que puede tener bien la edad de mi papá, ¿y cuándo ibas a pensar que ibas a iniciar una demanda, como dice Gastón, de manera no presencial? ¿O que iba a pasar, como dice Laura, que ibas a notificar por WhatsApp? Y ahora, gente, esto está pasando, pasa todos los días, y hay una frase que tenemos con la gente del Foro de Derecho Procesal Electrónico, que entre los que está Gastón, y son una serie de gente bastante nerd y bastante loca más, de la innovación no se vuelve, vos no volvés de la innovación. Una vez que llegaste a esto, vos no te volvés para atrás. Vos no vas a decir después, no, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar de conseguir todos estos avances que hemos encontrado, de poder tomar una audiencia a distancia cuando es menester hacerlo, de poder iniciar una demanda sin necesidad de viajar mucha distancia, porque hay veces que muchos colegas están lejos de la Receptoría General de Expedientes. Yo trabajo en Morón, y nosotros tenemos Merlo, y Merlo tiene Pontevedra, que Pontevedra queda muchos kilómetros de Merlo, y Merlo queda muchos kilómetros de Morón. Entonces la tecnología bien implementada es súper inclusiva, es súper inclusiva. Me van a decir que también tiene un lado B, y tiene un lado B de las necesidades y de toda la inversión que a veces... Pero muchas veces esa inversión es generada por una mala utilización del hardware o una mala utilización de los sistemas, porque les garantizo que usando Linux y usando Ubuntu, cualquier máquina no muy novedosa puede andar perfectamente. Entonces, digo, la tecnología es un elemento de inclusión, es un elemento que puede permitirnos a todos ejercer nuestra profesión de una manera mucho más razonable, mucho más sencilla, mucho más eficiente, con menos gastos y con menos gastos también para la gente. ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos que tomar una videoaudiencia y a lo mejor mi esposa es psicóloga en un juego de matanza y la gente tiene que viajar a lo mejor 2 colectivos para venir y esa audiencia se podría haber suplido por una llamada de WhatsApp. Entonces, piensen esto que interesante. Pero bueno, no quiero irme del tema, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que necesitamos sí o sí, y es imprescindible hoy, aprender a manejar las cuestiones que tienen que ver con la prueba electrónica, ¿sí? Porque te va a venir el cliente y te va a decir, y vos le vas a decir, ¿qué tenés para acreditar lo que dijiste? Y el tipo va a decir, tengo unos audios de WhatsApp, o tengo un video de Zoom. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Salís, te vas atrás, al despacho de atrás, o donde puedas, o salís del estudio y decís,
déjeme que lo voy a estudiar, y entras a meterte en el foro nuestro, procesal.com, y buscar antecedentes, claro, porque pasa, ¿sí? Y está bueno ya saber qué hacer desde antes, porque entonces el tipo te dice, ¿qué tiene? Te un WhatsApp, bueno, vamos a resguardarlo de esta manera, vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Vamos a seguir estos pasos, porque sépanlo, la gente está en la tecnovida, está en la televida, está haciendo un montón de cosas por medios tecnológicos, y un día le van a caer a ustedes en el estudio con el celular y van a decir, quiero ofrecer como prueba este video. ¿Y vos cómo le vas a decir que ese video no sirve? Si el tipo filmó el problema, si la mujer filmó al marido yéndole encima y golpeándola, ¿cómo vas a decir, no, eso no lo voy a poder usar como prueba? Lo vas a tener que saber usar y no vas a poder escapar. Por eso está bueno que hablemos de estos temas antes de que vengan. Pero lo importante antes de ir, y voy 7 minutos de los 15 que tenía, voy a meterle más rápido todavía, lo importante es que tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? La prueba electrónica es prueba, es un instituto jurídico, ¿sí? Esto es derecho, no es tecnología, no nos tenemos que dejar abrumar por la tecnología. Como hablaba Laura del fallo Cajal, el fallo Cajal es la muestra más cabal de decir, cuando el derecho entra en conflicto con la tecnología, va a ganar el derecho, va a ganar la defensa, no gana un sistema mal armado. Esto es derecho. Entonces, lo que nunca nos tenemos que olvidar es que la prueba electrónica es prueba y que rigen todas las normas vinculadas a la prueba, ¿sí? La publicidad, la contradicción, la obtención coactiva, todos los principios que son propios de la prueba. ¿Sí? Sigo con la intro, pero esta prueba tiene algunas adaptaciones, ¿sí? La volatilidad, porque sabemos que lo informático se vuela más fácil, se borra más fácil, por eso muchas veces se da prueba anticipada en estos casos. La complejidad de la traslación, porque a veces está almacenada en equipos, ¿cómo se la llevo después? ¿La subo a la nube? ¿No la subo a la nube? ¿Qué es lo que hago? La posibilidad de duplicación, si yo quiero utilizar como prueba un video, no necesariamente le tengo que llevar el video como antes le llevaba el cassette. Le llevo una copia, porque los ceros y unos, que en definitiva es lo que estamos hablando, se copian. La cantidad de metadatos. Un contrato firmado no me dice nada de sí mismo. En cambio, un contrato firmado digitalmente tiene metadata, que es los datos sobre los datos, entonces sé dónde se firmó, cuándo se firmó, de qué equipo y demás. Son datos que a veces no están visibles, ¿sí? Pero que existen. Discúlpeme si voy muy rápido, si quieren otro día vuelvo y hablo de todo esto un poco más despacio. Documento electrónico, que es el gran protagonista, lo que tenemos que tener importante es que el documento electrónico es la representación digital de algunos hechos, que pueden ser digitales o no, y que encuentra apoyatura en el artículo 6 de la Ley de Firma Digital, 25506, y estos artículos del Código Procesal Civil y Comercial, 286 a 288 y 319, porque el legislador se dio cuenta que existían los celulares, que existían las computadoras, y que ya el Código Vélez no daba más, entonces lo audiovisual, la firma digital, la firma electrónica no la comprende, pero también existe, entonces todas estas cuestiones hay que empezar a tenerlas un poco en cuenta. De todo el universo de cosas de las que puede hablarse cuando uno habla de prueba electrónica, he elegido dos. He elegido dos no porque sean las más importantes, sí quizá porque son de las más actuales, y la última porque es la que más me gusta. Y porque es la que menos se trata, ¿sí? Porque de tecnoactivismo no hay nadie que esté hablando. De hecho, tecnoactivismo es un neologismo que inventé yo. Mi esposa me dijo que los que inventan neologismo tienen alguna patología, puedo tenerla o no. Ustedes podrán decidir después de lo rápido que estoy hablando de todo esto. Bueno, empezamos con Zoom y prueba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de utilizar las videollamadas como prueba? Sencillo, la posibilidad de capitalizar en un proceso aquello que hubiera acontecido durante una videollamada. Si en este momento yo estoy hablando y uno se habilita el micrófono y me empieza a insultar, evidentemente va a ser un hecho que aconteció y evidentemente puede haber lesionado mi honor. Antes de entrar a esta conferencia, estuvimos conversando un poco entre los profes de dos sucesos que fueron públicos y notorios que justamente se dieron con profes. Y uno muy, muy feo que se dio en la zona del norte con unos dichos aberrantes y espantosos que pueden haberse dado 1000 veces con anterioridad, pero esta vez, ¿cuál fue la particularidad? Que se dieron en un Zoom, y que el Zoom estaba siendo grabado, y que el Zoom lo pudieron ver todos, y que todos pudimos acceder a él. Entonces sabemos que esa persona que se expresó de esa manera respecto a otra persona, y de manera totalmente innecesaria y totalmente ofensiva, quedó grabado en un Zoom. Esto puede pasarnos en muchos contextos. ¿Podemos celebrar un acuerdo por Zoom? Claro, Gastón y yo podemos ponernos de acuerdo que le vendo mi coche, y el acuerdo existe. No lo firmé, pero el acuerdo existió y el contrato, no se olviden que es el acuerdo. Puede haberse dado, por ejemplo, en la página de nosotros de Procesal, y después les dejo los links que están al final, hay un caso de un youtuber que está streameando Fortnite. Digo, yo también soy un gamer empedernido, pero no me pongo tan violento como se puso ese muchacho. La esposa lo mandó a hacer las compras, el muchacho le voló un sopapo adelante de miles y miles de personas. Y esas personas
como ustedes ahora, si se produjera algún altercado, serían ¿qué? Testigos virtuales. Temas atinentes al derecho laboral. Me comentaron el otro día la gente del foro que hay mucha gente que le están despidiendo por Zoom. Una cosa inhumana completamente, pero bueno, la pandemia está despertando muchas cosas muy humanas y muchas cosas muy inhumanas. Y la verdad que despedirte por Zoom, que en este momento te digan que te vas a quedar sin trabajo, sin poder mantener a tu familia, todo, que veas al CEO de la empresa de su casa en un country despidiéndote por Zoom, pero pasa. Y si te vienen con el caso laboral, ¿qué vas a necesitar? Esa prueba. El tema es que Zoom puede darse de dos maneras distintas, o sea, lo que sucede en un Zoom puede acreditarse de dos maneras distintas. Algunos habrán visto por ahí arriba hay un cartel que dice grabando, es el supuesto de generación documental, que cuando quien está hosteando la llamada la termina, genera un documento, un archivo MP4, y eso después va a ser un documento electrónico. Y ese documento electrónico va a poder servir como prueba en un proceso. ¿Cómo lo voy a adjuntar? Bien, probablemente lo adjunte a través de la nube, subiéndolo a un servicio de alojamiento mío, con el código hash, ¿sí? Que es un código que identifica los archivos para poder demostrar que ese archivo es el que yo estuve subiendo. Fui extremadamente rápido, ¿sí? Pero resulta que acá, en esta última diapositiva, les dejo mi prueba electrónica, que hicimos junto con Gastón Bieli y Carlos Ordóñez. Mi prueba electrónica, ahí van a encontrar todo un poco más detallado, todo esto que les estoy diciendo, sobre cómo ofrecerlo, cómo allegar, lo que es el hash, se hizo algunos pasos en ese sentido. Lo que sí es interesante tener en cuenta es el fallo que está ahí abajo, que se llama estrático. El fallo estrático es hiper recontra archi interesante, por favor léanlo, y tiene que ver con la eficacia probatoria de las filmaciones. ¿Qué había pasado en estrático? Un tipo se había acostado adelante del tren a dormir, y había una filmación. Resulta que cuando esa filmación vino al proceso, la persona filmada no cumplió la carga de reconocerla y negarla porque la habían traído durante el curso de procedimiento, no adjuntar la contestación de demanda a la empresa de trenes, y se genera una discusión muy interesante dentro de la Corte, porque la carga del artículo 354 que ustedes ven en el Código Procesal, yo que tengo que reconocer o negar los documentos que se me atribuyen, o sea, de mi supuesta autoría, del demandado. Pero acá el problema no era que se le atribuía el domicilio, el documento al actor, sino que lo que se atribuye era estar filmado ahí. El contrapunto entre los votos de los doctores de Lázari y Hitters es interesantísimo, súper jugoso, lo encuentran en la página de la Corte, si no me mandan un mensajito por Facebook, o por redes, o por mail, como quieran, y yo se los alcanzo, es interesantísimo el fallo, pero la conclusión es que si vos apareces filmado, o sea, si ustedes aparecían como prueba esto que yo aparezco filmado, yo tengo la carga de despedirme respecto de la autenticidad o no, tengo que desconocerlo, y si no lo desconozco me lo tienen por reconocido. Eso es súper importante. La otra posibilidad es la de volatilidad digital. La volatilidad digital, ¿qué tiene que ver? Con que no se hubiera grabado. Y si no se hubieran grabado, ¿cómo pruebo lo que sucedió en la videollamada? Miren, fácil. Somos 161. O sea que si alguno de ustedes decidiera putearme ahora, tengo 159 testigos que van a poder venir a declarar y cuyos dichos se van a robustecer incluso por elementos documentales, como puede ser lo que haya quedado almacenado en su propia computadora, el registro de los demás que lo vieron estar en la videoconferencia. Entonces, los 160 van a poder decir, estaba Luciana, estaba Roberto, estaba Melina, estaba Laura, digo, por los que estoy viendo acá en la pantalla, y la declaración de todos esos va a servir. Fíjense la importancia, aunque no hubiera quedado el documento, la importancia de estos testigos virtuales. Si cliquean donde dice este trabajo, ahí abajo, van a encontrar un trabajito mío hecho en eProcesal sobre testigos virtuales. Hasta acá llego con Zoom y prueba, me quedan 8 minutos, ¿sí? Y en estos 8 minutos quiero hablarles de tecnoactivismo. Y empiezo a hablarles de tecnoactivismo con un fallo de hace 2 días, en el que se puede leer la siguiente frase. Es un fallo de la Cámara Nacional Civil, que dice la jueza, que se encuentra a un clic de distancia de esclarecer la verdad. Es fuerte la frase, ¿no? ¿Qué es estar a un clic de distancia de esclarecer la verdad? Bueno, para hablar de esto, en realidad tendríamos que pasarnos un rato hablando de Ryu versus Ken, o de activismo versus garantismo, la gente que dice que el juez tiene que ser un mero espectador, ¿sí? Como es el caso de la gente que se enrola en la corriente más garantista, y los activistas que, sin renegar de la existencia de las garantías procesales, dicen, bueno, el juez puede salir de algún modo a buscar los hechos controvertidos y a ver cómo los hechos realmente sucedieron. Decididamente me enrolo en la segunda, si no, no estaría hablando de tecnoactivismo o estaría hablando mal.
¿El activismo judicial qué es? Es ese juez que sale a veces a esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, dictar medidas de mejor proveer, intervenir en el ingreso a la prueba del proceso, pregunta, se inmiscuye, trata de ver por dónde está la verdad, por dónde no, respetando el derecho de defensa de las partes, pone en juego todas las facultades que la ley le otorga, que para mí son deberes, no facultades, porque lo que la ley quiere es que la consecuencia jurídica se realice cuando los hechos hayan acontecido realmente, no por la habilidad de que uno tiene un mejor abogado y uno tiene un peor. Generalmente, a ver, y no quiero pasarme roja, los que van por la escuela garantista son los que tienen mejores abogados, porque claro, los abogados generalmente ganan el pleito porque a lo mejor un abogado no tan preparado, o que a lo mejor no tuvo en cuenta alguna circunstancia, termina en una situación peor. Miren, yo les cuento muy rápido un caso. Tuvimos en la sala un antecedente donde se discutió una responsabilidad por una mala praxis anestesiológica, ¿sí? La cosa es que el abogado se había equivocado en su momento y en vez de ofrecer perito médico anestesiólogo, había ofrecido un médico legista. El médico legista no pudo hablar de anestesia, como debía darse una anestesia, como no, entonces no pudo determinar que había una mala praxis o no. Cuando lo vio el doctor Gallo, que fue el primer votante, me dijo, no, yo esto no, la verdad que a mí esto no me convence, vamos a mandar una medida mejor proveer y vamos a llamar un anestesiólogo. Llamamos a un anestesiólogo, hay uno solo en la provincia de Buenos Aires, le tuvimos que llevar el expediente hasta la casa, lo llevó uno de los prosecretarios, fue con el expediente en la mano, fíjense qué postura activista. Le abrió la puerta a una persona, me dijo, me abrió una mujer en Desavillé acariciando un gato, se lo dejé a ese expediente, no sabíamos si lo había dejado a perito, a cualquier persona y demás, pero bueno, la cosa que la perito devolvió y dijo que había mala praxis. Entonces, nosotros en ese caso podíamos haber rechazado la demanda, como había pasado en primera instancia, ¿sí? Y dejando a una mujer con una cosa que se llamaba marcha de caballo, que se arrastraba la pierna, lisiada de por vida, por una mala praxis, por un error del abogado, o por una desinteligencia del abogado. Yo creo que esas cosas no pueden pasar. En un sistema que busque la justicia no pueden pasar. Entonces, voy por una postura activista. Ahora, el tecnoactivismo, ¿qué es? Aprovechar todas las herramientas tecnológicas, me quedan 4 minutos, para, no sé si buscar, no sé si llegar, pero por lo menos intentar acercarnos un poquito más a la verdad. Esto encuentra apoyatura en el artículo 36 del Código Procesal, que es el que nos autoriza la producción de prueba de oficio, en el 471, donde le autoriza al juez a hacer un montón de cosas, relevamientos, planos, informes y demás, por los medios tradicionales cuando no existía la tecnología. Ahora, entra en juego la tecnología. Lo que tenemos que tener en cuenta, les dejo acá este fallo que se llama González, es que cualquier información que queramos buscar con una postura tecnoactivista, es decir, metiéndonos en la red, haciendo esto, haciendo lo otro, tiene que hacerse respetando los medios de prueba. No me puedo meter, en principio, al momento de sentenciar y decir, me fijé en internet tal y tal cosa. No. Si me quiero fijar en internet tal y tal cosa, haré un reconocimiento judicial, fijaré una audiencia, llamaré a las partes. ¿Por qué? Porque por más activista que seas, lo que siempre tenés que hacer es proteger la defensa en juicio. Menos teoría, más práctica, queremos casos, queremos dejar de que este pavote hable de cosas y queremos ver qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces le preguntamos al testigo en una audiencia, Laura, Gastón, le habrá pasado, ¿usted conoce al actor o conoce al demandado? No, yo no lo conozco. Bueno, pasa que, sin perjuicio que en algún fallo dijeron que la amistad de Facebook, y no quería dejar de pasar a Carlín en la diapositiva, que la amistad en Facebook no es realmente una amistad, y a veces la amistad en Facebook no es que uno es realmente amigo, tengo 1.400 o 1.500 en Facebook, de los cuales soy amigo de 20, 30, o sea, si no soy como Roberto Carlos. Hay otras orientaciones, y hay muchos jueces que en una postura proactiva se han entrado a fijar en los Facebook, y han encontrado, por ejemplo, como este segundo caso que les digo, que la testigo del accidente, que no estaba mencionada en la causa penal, era amiga de Facebook y le comentaba las fotos a la actora que había dicho que no conocía. Y no solamente eso, sino que la médica que le firmaba el certificado médico de las lesiones era la prima. A ver si nos entendemos. Y estaba en el Facebook y se comentaban las fotitos. No es un invento, acá están citados los fallos, no me voy a poner a leer uno por uno porque si no, no vamos al siguiente punto. Figuran como amigo en una famosa red social y si bien no se probó que se hubiera conocido con anterioridad, lo cierto es que esta vinculación no fue expuesta, o sea, ¿qué pasó? ¿No la conocía si de golpe aparecés como amigo en Facebook y le comentás la foto? ¡Qué lindo tu gato! Algo raro hay. Entonces, esto puede empezar a jugar en el ámbito del 456. Tanto el juez haciéndolo valer con una postura tecnoactivista, como ustedes como colegas o como abogados diciendo, miren, promueve el incidente del 456, esta gente se conocía, son amigos en Facebook, fíjense. Con una orientación diferente, en algún caso se ha dicho que no, porque se decía, bueno, a lo mejor fue testigo y se contactó después con esta persona. Pero no es el único caso. Por ejemplo, el uso de Google Maps, ¿sí? Acá les cito un montón de casos donde se utiliza Google Maps en las sentencias
E incluso acá les muestro uno, en un choque de lanchas, que se utilizó la herramienta de Google para medir. Los peritos chochos le están quitando todo el laburo, pero ¿para qué vas a mandar a hacer un croquis si esto ya está hecho? Lo que pienso yo y lo que siento yo es que si vos querés incorporar este tipo de pruebas, lo tenés que hacer en el momento de el estadio probatorio. Acá hay un fallo, lo que se ve a la izquierda, un fallo de mi sala que tiene incrustado el croquis. Y nosotros lo que dijimos ahí es que podemos incrustar el croquis porque las calles son de público y notorio conocimiento, a diferencia de lo que sucede con Street View. Porque Street View no solamente te muestra el croquis de las calles, sino que te muestra el lugar. Y acá tenemos un fallo de la Cámara Nacional Civil, por ejemplo, que dice que se metió a Street View para ver cómo eran las calles y para ver si había semáforos, ¿sí? De todo este asunto, hay un antecedente en nuestra sala, que pegamos la foto también en la sentencia, se ve que noten que tenemos bastante tiempo, a veces. No es que tenemos tiempo, pero nos gusta hacer estas cosas, porque aparte me parece una sentencia que muestra, acá lo que estaba discutido es si esa rotonda que se veía existía o no. Una vez que le pegué la foto no hay más discusión si la rotonda existía o no. Se llama Fleitas con Empresa del Oeste, y bueno, ustedes van a poder encontrarlo en la MEB, porque ahí hacemos una serie de consideraciones de cómo debería utilizarse este tipo de prueba. Lo que terminamos concluyendo nosotros es que esto dice lo mismo que decía el perito, nada más que el perito, en vez de decir que había una rotonda, había hecho un gráfico. Entonces, lo que hicimos nosotros es ponerlo más en gráfico todavía, esto es en moreno, y decir, miren, acá la rotonda existía, el perito la mencionó, y no apareció de golpe. Voy cerrando, y miren que estoy llevando el tiempo, en cuánta info les di, igual les voy a dejar el PowerPoint para poder buscar los fallos, y si no los encuentran en www.eprocesal.com, o siguiéndonos en las redes que también están ahí, van a poder encontrarlos. El tema del uso de información en sitios de internet. Bueno, los sitios de internet, gente, sépanlo, la nube, no, hay un dicho en informática que dice la nube son los padres. No, la nube no son los padres, la nube son computadoras que están en otro lado, y los sitios de internet son documentos que están en algunas computadoras que están en otro lado, y que cuando nosotros le decimos al navegador, busque www tal, el navegador lo transforma eso a un código, ¿sí? Lo busca con números, y me muestra lo que hay en ese número. Eso es lo que es un sitio de internet. En cuanto al uso de información existente en sitios de internet, hay muchos antecedentes, ¿sí? Hay uno de la Cámara de Azul, que lo que estaba en discusión si había o no había una tosquera. El primero la Cámara Nacional Civil, después dice, habiéndome metido en Google, encontré tal cosa en la Cámara. Hay un fallo de la Cámara de Mercedes que habla del uso de Wikipedia. El uso de Wikipedia tiene su requemor, por favor, no vayan a usar Wikipedia, porque Wikipedia la cambia cualquiera, o sea, va y pone cualquier cosa y después el juez va y se fija en Wikipedia. Yo no usaría Wikipedia. Y el último es un fallo de anteayer, que es el que le digo que está a un clic de encontrar la verdad, que era un tema de plagio de escritos judiciales. En un ratito lo voy a subir al foro, no lo puedo subir antes que ahora porque está en PDF y es engorroso, hay que pintar y pegar y se demora un montón en hacerlo, así que el fallo apareció hoy y lo vamos a subir. Y a un abogado demandaba a otro porque decía que le había plagiado los escritos, entonces la cosa que pone, que se metió en internet y buscó los casos que se referían, entró a mirar todas esas cuestiones, todo eso lo hizo en el momento de sentenciar. Eso puede tener algunas objeciones. Acá hay dos fallos de la sala mía. En algunos en donde indicamos que, por ejemplo, que el juez se puede meter de oficio a ver las evaluaciones fiscales, si no se está esperando una evaluación fiscal, que te la traigan, si vos la podés meterte de oficio y la podés revisar, incluso con menores gastos y menores complicaciones para todos. Gente, hay que empezar a hacer el proceso una cosa más simple, porque volviendo un poco a la pandemia, si no lo simplificamos un poco, esto nos lleva por delante. En algún caso la Suprema Corte ha hecho algunas objeciones a la posibilidad de utilizar este tipo de información. Barbas contra Racing, Barbas supuestamente un jugador de Racing, y decía que se fijen en la página de internet de Racing para ver sí o no, y lo que le decía la Corte, mire, usted no lo ofreció, así que no lo vamos a poder utilizar. Y el último, la frutilla del postre, y con esto voy cerrando, Corte Suprema de Colombia, 4 del 7 del 2019, ¿qué dice la Corte Suprema colombiana? Que si la información está disponible en sitios públicos, es un deber del juez irla a buscar. Digo, empiecen a citarlo, empiecen a traer los casos colombianos y empiecen a traernos problemas que estamos demasiado cómodos con todo lo que tenemos. Gastón y Laura se están acordando de toda mi familia. Pero bueno, esto es lo que dice la Corte Suprema Colombiana, 4 del 7 de 2019, ahí está, creo que también lo tenemos subido al foro, si no, me mandan un mensajito y me lo pueden pedir. Los últimos dos casos de tecnoactivismo, hay uno que se está dando mucho, que es cámara de seguridad, ¿sí? Mandar oficio a los municipios a ver si en el lugar del accidente había cámara de seguridad, y por favor que lo resguarden. Y la otra cuestión, que hasta ahora no vi nunca, pero estoy difundiéndola por todos lados, es pedirle a los testigos en el momento en que vienen a declarar que nos abran su historial de ubicación y nos muestren dónde estaban el día del hecho. Si el testigo es veraz, me va a poder mostrar su historial de ubicación y me va a demostrar que pasé por ahí. A lo mejor no tiene activada la ubicación, con lo cual no va a generar ninguna presunción, pero si tiene un celular encima que tiene activado el servicio de ubicación
y el día y a la hora del hecho estaba en otro lado, ya podemos ir preparando el oficio de la Fiscalía e invitarlo, como decimos en Morón, a cruzar enfrente porque evidentemente va a estar en un problema. O nos va a tener que explicar por qué su geolocalización era una y él decía que estaba en otro lado. Y más todavía cuando esto se usa de sorpresa. Incluso el indicio que pueden generar cuando el testigo empieza a transpirar y ustedes le digan, a ver, me muestren un celular dónde estaba ese día y esa hora. No he visto ningún fallo que lo haga, digo, es una cuestión interesante, incluso como abogados pueden pedir en el momento de la audiencia que el testigo, dentro de unas preguntas, que el testigo por favor nos exhiba el historial de ubicación de su teléfono. Se arma un quilombo, no se lo hagan ni a Gastón ni a Laura, pero en el momento de la audiencia me empiezan todos a correr para todos lados, nadie va a saber qué hacer, y yo voy por el mundo tratando de que alguna vez alguien lo haga, y para divertirnos un rato después en la cámara, y por favor que sea en Morón, a ver en el lío que se puede armar en ese momento. Gente, les agradezco muchísimo, llego hasta acá, y bueno, me pasé de tiempo, sé que me pasé de tiempo, pero bueno, el PowerPoint después se los voy a dejar para que lo tengan, ¿sí? Acá les van a quedar todas las cosas, y dejo de compartir mi pantalla. Y perdón, Luciana, que me pasé de tiempo. No hay problema, la verdad que buenísima la charla, hablaste a toda velocidad, pero muchas cosas interesantes, así que estuvo muy, muy entretenido. Bueno, vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta es para el doctor Sohaner. La pregunta es, ¿por qué sigue vigente el artículo 4º de la resolución 480 del 20 respecto de la suspensión de plazos en el fuero de familia para procesos que no han tenido actividad jurisdiccional desde el 6 de mayo? A ver, en esa resolución la Corte dispuso la habilitación, la rehabilitación de los plazos para los juzgados, digamos, si mal no recuerdo era 29 de abril, creo la fecha, y después dispuso en el siguiente artículo el día 6 de mayo para la actividad procesal. Esto es una decisión más que nada política judicial, no procesal, ¿sí? El fundamento que tiene es porque la situación actualmente vigente en el país, el hecho de que la gente esté trabajando desde sus casas, el hecho de la aislación, el aislamiento que está produciendo esto, ha despertado mucho la problemática existente en el fuero de familia. Llámese violencia familiar, restitución de menores, tenencia, regímenes de visita. Entonces familia está haciendo está abocándose a todas causas urgentes, ¿sí? Entonces, frente al gran aumento que tienen de casos urgentes, ¿sí? Por eso es que la Corte no decidió aún habilitar normalmente, ¿sí?, los plazos para todo tipo de procesos. Más allá de eso, yo sé que muchos jugadores, los abogados pueden hacer presentaciones, pueden seguir presentando. Sí sé que los juzgados están despachando lo que no es urgente en la medida que están pudiendo por todo este tema. Yo el otro día estuve hablando con una colega de familia, está resolviendo 20 situaciones urgentes por día, y bueno, simplemente por eso no tiene una explicación procesal, sino que es una explicación de política judicial frente al excesivo aumento de situaciones urgentes que está despertando el fuero de familia. Muchas gracias, Gastón. La siguiente pregunta es para la doctora Mato. Acorde a la situación y las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál sería la factibilidad de notificar por domicilio electrónico fiscal, ese obligatorio por ARBA de la ley fiscal, o en su defecto y mediante la modalidad de emplazamiento, como en diversas provincias por analogía, intimar por cualquier medio electrónico a constituir un domicilio electrónico? Claro, eso sería ideal. En materia, bueno, en algunas jurisdicciones, en materia contencioso administrativa y cuando la multa se rige por la ley de reglamento tributario, no hay problema en relación al carácter de parte y el domicilio constituido. Cuando ya nos trasladamos al derecho privado, incluso en materia de tasas municipales, ahí cambia la cuestión, porque, por ejemplo, no sé si es el caso del Departamento Judicial de Lomas, pero en Matanza el municipio no tiene un domicilio constituido legal. Incluso recién ahora, por la pandemia, tenemos un correo electrónico en donde eventualmente lo usamos como canal de comunicación en los términos de oficios y exhortos, por así decirlo. Pero sí, sobre eso se
tendría que avanzar, pero y yendo más a las cuestiones profundas y termino, fíjense ustedes que todas las reformas procesales, ¿sí?, nunca pudieron inmiscuirse en la etapa previa a la constitución o traba de la litis, ¿sí? Parecería que llegar, meternos, incluso se hablaba en el Código Procesal de Nación, que quedó ahí el proyecto, se hablaba de avanzar sobre la legalidad de notificar al domicilio que tenés en el DNI, y un montón de cuestiones que no pudieron llegar a buen puerto. Y eso tiene que ver, bueno, con la garantía en juicio y el debido proceso, ¿sí? Pero yo creo que los entes nacionales y sobre todo los tributarios obviamente están incluidos, pero las personas físicas vamos a transitar y seguir siendo rehenes de todo este camino, este cambio, este tránsito, este estrés que nos generan las modificaciones. Muchas gracias, doctora Mato. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta para el doctor Quadri. La pregunta ¿es factible la prueba de WhatsApp solo acreditándola con captura de pantallas? Ya que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, si no la rechaza la otra parte, estaría bien, pero si la rechaza, ¿estaríamos fuera de juego? ¿Quién hizo la pregunta? A ver, mándenos en el chat en qué contexto, ¿en qué contexto? Todo depende, mira, si lo vas a llevar en un proceso de familia, yo ahí comenté el fallo de la Cámara de La Plata, que hablaba de las capturas de WhatsApp en los procesos de familia. Si lo vas a llevar en un proceso de violencia familiar, es obvio que va a servir, porque tu nivel de exigencia probatoria va a ser menor. Ahora, a ver, la captura de pantalla es nada, la captura de pantalla es como una foto, ¿sí? O sea, sacas una foto. Es una imagen de lo que se ve en una pantalla en determinado momento. También la captura de pantalla podría ser un dibujo a mano. Digo, después si quieren, está por ahí el comentario mío, y hay un trabajo muy bueno de Gastón Bieli sobre el tema, que él ahí explica toda la parte técnica. Yo explico más, así el showman hago yo. Pero, a ver, la captura de pantalla sola no serviría por regla en los contextos en general. En un proceso de familia donde los principios son otros y donde el desnivel puede ser otro, y no digo en todos los procesos de familia, porque si lo vas a llevar a querer acreditar con una captura de pantalla en una liquidación de sociedad conyugal de un patrimonio gigante, la captura sola no va a servir. Bueno, vamos a ir a un perito. Ahora, si es gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de acceder a un perito, esto, lo otro, y hay otra cosa más, si estás en familia, tenés otro principio más, que es el de la carga interactiva de la prueba. Entonces tiene que probar que está en mejores condiciones. Entonces, si a mí como magistrado de familia me vienen con una captura de pantalla y yo quiero saber si es auténtica o no, le digo a la contraparte, vení para acá con el teléfono y colabora con esto y mostrame si esto existió o no existió. El tipo puede haber borrado la conversación, o sea, se empieza a dar un ida y vuelta. La captura de pantalla por sí sola, podríamos decir como regla general de la generalísima, no serviría porque es una imagen nada más. No es una imagen nada más. Ahí Flavia, Cámara de Matanza, está hablando de uno, claro, pero es en familia. O sea, en familia y en ciertos contextos, la captura de pantalla puede ser suficiente para adoptar ciertas medidas, por ejemplo, medidas urgentes, medidas cautelares y demás. Ahora después, si vas a ir con una cuestión más de fondo, y bueno, hay que regarlo un poquito con otra prueba, ¿sí? Hay un fallo muy, muy bueno de Mendoza, con PS, no me acuerdo ahora, lo tenemos publicado, fíjense que es el único fallo donde trató bien a fondo la validez probatoria de WhatsApp. De última vas a ir con un perito, ¿sí? Y el perito va a peritar los dos teléfonos y va a decir qué pasó. Hay peritos que dicen que ese cifrado se puede romper. Yo de las cuestiones técnicas no hablo muy a fondo porque no soy ingeniero. Hay peritos que dicen que ese cifrado se puede romper. Hay información que se puede recuperar, se puede hacer un barrido forense de memoria del teléfono y demás. Entonces, conclusión, la captura sola no ofrecería, trataría de arrimar otros medios de prueba que sirvan para acreditar de alguna manera que esos eran los números de teléfono, que eso existió, algunos testigos, y la prueba de la prueba sería la prueba pericial. Pero la captura sola, en principio, en cualquier proceso no, salvo algunos supuestos muy específicos en materia de familia. Perfecto. Bueno, gracias Hernán, gracias Gastón, gracias Laura, gracias María Fernanda, Roberto, gracias a Adriana, y bueno, y gracias a todos los que están presentes. Hay muchísimas preguntas más en el chat, pero bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempos no se pueden hacer, así que seguramente ya nos las van a hacer por otro medio y se las haremos llegar. Perfecto, vamos. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por la participación. Muchas gracias, gente.